Buenos días, vamos a comenzar. Estamos viendo Romanos. Lo último que vimos de Romanos hace 8 días tenía que ver con Romanos 2, donde dice que no juzguemos para no ser juzgados o para no ser condenados, y vimos ahí algunos ejemplos. Y vimos el último ejemplo donde habla acerca del fariseo y el publicano en la oración. Y por ahí se quedó un ejemplo más que ya no me dio tiempo de darlo, pero habla acerca de la mujer que fue sorprendida en adulterio. La llevaron a Jesús, le dijeron, la ley nos dice que tenemos que apedrearla. Y Jesús les dijo, bueno, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y Jesús comenzó a escribir en el suelo, o en la tierra, o en la arena. Y cada quien dejó la piedra, se fue. Y Jesús le dijo a la mujer, ¿quién te condena? Y pues ella dijo que nadie, le dijo, ni yo te condeno, así que vete, tus pecados son perdonados. Haciendo esa conexión, pasamos al capítulo de Romanos 3, del versículo 23 al 26, es el que vamos a leer. Romanos 3, 23 al 26. Y dice así, por cuanto todos pecaron, voy a repetir eso, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Si aquí terminara este versículo, bueno, pues ya no tendríamos esperanza. Estaríamos en condenación, estaríamos separados de Dios, como dice la palabra, sin promesa, sin esperanza y sin Dios. Pero, gracias a Dios, este versículo no termina ahí, más bien continúa diciendo, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Entonces comienza diciendo, todos pecaron, dice, y la consecuencia del pecado es estar destituidos de la gloria de Dios. Esa es la consecuencia del pecado. Hay una ruptura, hay una separación, estamos alejados de Dios, no podemos ser parte de su gloria. Y dice, pero fuiste justificado. Y fuiste justificado gratuitamente por su gracia. Y cuando dice que fuimos justificados gratuitamente, está hablando de la salvación por gracia. Por gracia soy salvo. Lo único que tuve que tener es fe en lo que Jesús hizo por mí hace más de 2000 años. Por eso el pasaje de Efesios dice, justificados pues por la fe. Perdón, el pasaje de Efesios dice, por gracia somos salvos por medio de la fe. Y después dice ahí en Efesios, no fue por tus obras, no fue por tus obras, porque si fuera por nuestras obras,
Eso quería decir que fuimos perfectos y que por nuestra perfección alcanzamos salvación. Sin embargo, nadie cumplió la ley como para ser perfecto, sino solamente Jesús, el cual fue tentado en todo, pero sin pecado. Y este versículo nos da los contrastes. Tanto habla del pecado como habla acerca de la justificación que fue por gracia. Ahora, ¿qué es la justificación? Es lo que me permite estar cerca de Dios. ¿Qué es la justificación? Es lo que me permite disfrutar de la gloria de Dios. ¿Qué es la justificación? Es lo que me puede hacer estar delante de Dios como si no hubiera pecado. ¿Sigue leyendo o sigo leyendo más bien? Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces me está diciendo, esa justificación, esa gracia, ahora se le suma la palabra redención y dice, y todo esto fue a través de Jesucristo. Redención significa rescate, liberación o libertad. Redención tiene que ver con el pago de una deuda. Y todo esto Jesucristo lo hizo por nosotros desde hace más de 2000 años. Y sigue explicando, a quien Dios puso como propiciación, es decir, para perdonarnos por medio de la fe en su sangre, es decir, en su sacrificio, para así manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Bueno, aquí es una explicación muy clara, muy práctica de el pecado, de la consecuencia, pero solamente habla el primer versículo acerca de esto porque todos los demás versículos hablan de lo que Jesucristo hizo por nosotros y del resultado y de la consecuencia de su redención, de su justificación, de su gracia, de su perdón, y cómo es que Él pasó por alto nuestros pecados haciéndose justo con la autoridad y con el poder para podernos justificar a través de la fe que nosotros tenemos en Jesús y en lo que Él hizo por nosotros. Entonces, aquí la verdad es que en estos 3 versículos nos muestra el plan de salvación eh, con sus acciones y con sus reacciones, tanto del pecado, pero mencionándolo muy brevemente, y, y nos habla de las acciones y de las reacciones del sacrificio de Jesús, mencionándolo de una forma más abundante. Ahora, siguiendo esta línea, y recordándote el pasaje que te parafraseé de la mujer que fue sorprendida en adulterio y que le dijeron a Jesús, la ley dice que tenemos que apedrearla, ¿tú qué dices?
Él dijo, deja la piedra, o el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Ok. Ahora vamos a ver lo que dice Gálatas 2, verso 16. Te platico que el libro de Romanos se dice que es la tesis de todas las cartas que escribió Pablo. Romanos es el único material de Pablo que supera a las demás cartas escritas por él mismo en cuanto a información, en cuanto a experiencia. Gálatas 2, verso 16, dice lo siguiente: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. ¿Te acuerdas que hace rato leímos una parte donde decía que Jesús nos justificó gratuitamente por medio de la gracia? Y te mencioné Efesios, donde dice que somos salvos por su gracia mediante la fe y que no fue por nuestras obras, sino por el regalo de Jesús o de Dios. Bueno, aquí Gálatas 2:16 comienza diciéndonos algo muy parecido. Sabiendo que el hombre no es justificado por la obra de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. O sea, por muy religioso que alguien pudiera ser, y tal vez siempre quisieron aparentar que ellos cumplían con la ley, sin embargo eso era un error, eso era una mentira, no podían cumplir con la ley. Siempre había, aunque ellos lo pensaran de esa forma, siempre había algo que faltaba. Y la verdad lo que faltaba era tener fe en el Salvador, tener fe en el Hijo de Dios y tener fe en todos los beneficios que Jesús trajo al morir por nosotros en la cruz. Recordemos que el sacrificio de Jesús vino a recuperar lo que se había perdido, vino a pagar una deuda que había en el pasado. Recordemos que el sacrificio de Jesús nos crea un puente para podernos nuevamente acercar a Dios y poder disfrutar de la gloria que el pecado nos había privado. Voy a reforzar lo de Gálatas 2:16 con Romanos 5, versículo 1. Dice que fuimos, Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe. Es lo que hemos estado leyendo o viendo desde el principio. Soy justificado por Jesús porque Jesús fue hallado justo. ¿Y por qué fue hallado justo? Porque Él no vino a abrogar la ley, Él vino a cumplirla. Él fue el único que pudo cumplirla al no conocer pecado.
Y eso le dio autoridad y poder para poder justificar por medio, poder justificar al que pudiera tener su fe puesta en él. Dice, justificados pues por la fe. Y después dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora hay un ingrediente que le vamos a sumar a todo lo que hemos estado viendo, y a esto se le llama paz. La justificación también trae paz. No está hablando de una paz emocional solamente, está hablando de la paz en cuanto a ausencia de discordia, está hablando de una paz donde cesa la guerra, cesa el conflicto, está hablando de una paz que me lleva a una reconciliación, está hablando de una paz que derriba la pared que me separaba para con Dios y que crea un puente, un contacto, un enlace del hombre para con Dios. De esa paz está hablando, acerca de la justificación, que es mediante la fe que nosotros tenemos en lo que Jesús hizo por nosotros. Ahora, por último, aquí viene el desenlace. Romanos 8, verso 32 al 34. Fíjense lo que dice ahí. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Este es el resultado de todo lo que hemos aprendido ahorita, y también acerca de la paz. Me enseña cuál es la posición y cuál es la postura de Dios Padre al haber dado a su Hijo Jesucristo. Y nos muestra y nos recuerda ahora que si Él dio todo lo que tenía, lo mejor, lo único por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Me muestra el cuidado que Dios ha tenido para no con nosotros, pero también nos recuerda el cuidado que Él va a seguir teniendo para con nosotros. Y después dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Habla de la acusación a causa del pecado. Dice, Dios es el que justifica. Es decir, la acusación versus justificación. ¿Y quién gana? La justificación. Es como lo que vimos en un principio. El pecado versus la justificación. ¿Quién gana? La justificación. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que pagó el precio, el que murió, más aún también el que resucitó, el que
además está a la diestra del Padre y el que también está intercediendo por nosotros. Creo que me falta un versículo aquí. Déjame ver. Sí, me falta un versículo. Es el versículo 30. Y esta es mi conclusión. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. ¿Quién ganó? Ahora, ¿te acuerdas cómo comenzamos? Diciendo que el pecado, déjame ver cómo decía, por cuanto todos pecaron, están destituidos. ¿De qué? De la gloria. Pero Romanos 30 termina diciendo el versículo que a los que justificó, también los glorificó. Es decir, lo que inicialmente por el pecado nos perdimos, es decir, nos perdimos de su gloria, ahora por el sacrificio de Jesús, por su justificación, ya soy parte de esa gloria. Amén. Yo creo que tendremos que estar agradecidos, conscientes de que podemos tener esa paz para con Dios, de que podemos crear y tener ese puente, ese acceso que me permite seguir siendo parte de esa gloria, de ese amor, de ese perdón, de ese cuidado, de ese poder. Así que vamos a darle gracias a Dios. Papá, queremos darte gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias Jesús por lo que tú hiciste por nosotros, porque aunque el pecado gobernaba nuestra vida y nos separaba de tu gloria, tú veniste a hacer ese puente de amor, de perdón y de justificación. Gracias porque tú no nos condenaste, tú nos rescataste. Tú pagaste el precio de nuestra libertad y tú pagaste el precio para que no hubiera sentencia. Gracias Jesús por ese amor inagotable. Gracias porque ahora hay ese puente llamado justificación, llamado paz, en el cual podemos tomar, al cual podemos acudir las veces que sean necesarias y donde podemos ver tu gloria, donde podemos ser parte de tu gloria. Hablar de tu gloria es hablar de tu poder, hablar de lo que para el hombre es imposible, para ti es posible. Hablar de tu gloria, Señor, es hablar de tu luz, es hablar de tu orden, es hablar de tu disciplina, es hablar de tu dirección. Gracias. Gracias, Señor, por permitirnos ser parte de tu gloria. Gracias porque podemos disfrutar de esa gloria aquí en la tierra. Gracias porque podemos establecer tu reino, el reino de los cielos en la tierra. Gracias. Te amamos, te bendecimos y te damos gracias. En el nombre de Jesús.
Amén.